Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España, desde Europa, y buenos días a todos los que nos escucháis desde América. Yo soy Daniel de tecnowebinars.com, de tecnoconference.com, y estaré aquí moderando el webinar de hoy con nuestros amigos de Tech, en este caso con Jorge García. ¿Qué tal estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Ahí tenemos a Jorge desde Montreal. Bueno, pues estamos comentando un poquito con Jorge, bueno, pues una serie de oportunidades que se abren en el horizonte de Hispanoamérica, de Latinoamérica, como es, bueno, pues un poquito lo que viene a ser la sustitución, por así decirlo, de China a la hora de servir productos de todo tipo a Estados Unidos. Eso convierte, bueno, pues en una oportunidad tremenda para México y por lo tanto para toda la región latinoamericana de, bueno, de meterle una quinta o sexta marcha a todo lo que tiene que ver con la Claro. fabricación, con la manufactura, ¿eh? Es una oportunidad realmente, bueno, no sé si decir única, pero es una oportunidad muy buena, ¿no? Y a las pruebas me remito con la megafactoría que va bueno, a instalar Tesla, en el norte de México, ¿no, Jorge? Creo que es el norte de México. Sí, en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, sí. Y todo lo que significa eso, porque al fin y al cabo todo eso hay que cubrirlo con software. Es la única forma de competir, no solo con los chinos, sino con los coreanos, con los propios europeos y con todos los demás. Así que de eso vamos a hablar un poco hoy. Además, pues otro tipo de oportunidades tremendas en la región, como por ejemplo, pues todo lo que es el litio de la zona de Claro. Bolivia, de Brasil, y todo lo que supone eso también relacionado, lógicamente, con las baterías y con la producción de baterías y con la producción de todo tipo de artilugios que llevan baterías de litio, ¿eh? Así Sí, que sí, sí. bueno, realmente las oportunidades son importantísimas y seguro que la región las va a capturar, y para eso estamos nosotros, para ayudar a todos a digitalizarse y a ser más competitivos. Y de eso vamos a hablar hoy, ya lo sabéis, vamos a hablar de las fábricas inteligentes en Latinoamérica. Y como digo, tenemos a Jorge García, que es analista de Tech. Tech, ya sabéis, es una compañía que evalúa software y que ayuda a seleccionar el mejor software. Jorge está en Montreal, en Canadá. A pesar de eso, no nos va a Así es. hablar ni en francés ni en inglés, no va a hablar en español. ¿Eh? Sí, así es, así es, así es. Ya hemos, bueno, y ya sabéis que nosotros colaboramos habitualmente con Tech desde hace unos cuantos años ya. Así que nada, tendremos una presentación por parte de Jorge sobre las fábricas inteligentes y luego os animamos a participar. Podéis participar pues vía micrófono o por el chat desde ya. Así que nada más, Jorge, te dejo y nos vemos en el turno de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, como bien menciona, gracias Daniel y gracias a TecnoWebinars y a Tech por la oportunidad. La innovación en muchos sentidos puede llevar a lo que conocemos como revolución. En este caso, bueno, vamos a hablar, si hablamos de manufactura, vamos a hablar de la revolución industrial. Uno de los aspectos importantes en este sentido de la innovación y cuando esta innovación se refleja en la revolución industrial, pues es que se genera lo que conocemos como una disrupción. Nosotros conocemos y hemos hablado mucho de la primera revolución industrial, en donde teníamos, por ejemplo, donde llegamos a la mecanización, y ese es por defecto uno de los primeros, una de las primeras señales de una revolución. Sin embargo, a través de la historia de la manufactura hemos sido testigos de distintas revoluciones. Primero decíamos con lo que llamamos Industria 1 o la primera revolución industrial, con lo que se conocía como la mecanización. Después establecimos una segunda revolución industrial o industria 2.0 que se ejemplifica mucho con lo que se conoce como el proceso de electrificación. Se caracteriza, ¿por qué? Porque empezamos a hacer lo que conocemos como la producción en masa mediante líneas de producción y el uso de energía eléctrica. En 1969, o alrededor de esos años, llegamos a lo que se conoce como industria 3.0 o la tercera revolución industrial.
Y esta es muy importante porque se incorpora por primera vez la tecnología digital a través de sistemas electrónicos de cómputo para llevar a cabo lo que conocemos como automatización. En este sentido, esta es el precursor de lo que va a ser posteriormente, lo que conocemos como la industria 4.0, la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. ¿Y qué significa? Bueno, se conoce actualmente como el proceso de digitalización. ¿Qué distingue a la industria 3.0 de la 4? Bueno, en la 3.0 nosotros ya conocemos lo que es automatizar un proceso. Conocemos las cadenas productivas automatizadas, conocemos la robotización. La digitalización lleva ese proceso mucho más allá. Se distingue ¿por qué? Porque usamos un extenso número de aplicaciones de tecnología digital, con lo que no solamente establecemos una automatización, sino que establecemos una interconexión y, más importante, el uso de sistemas sofisticados de análisis de datos para hacer óptima la producción, para optimizar el proceso productivo. Entonces, muchas veces a mí la gente me pregunta, bueno, ¿cuál es realmente el punto de la industria 4.0 si conocemos la automatización desde los años 70, de los años 80? Bueno, el proceso es que no solamente ahora se trata de la ejecución de un robot, se trata de qué conocemos sobre la ejecución de ese robot, qué datos colectamos, qué datos utilizamos, qué datos analizamos y cómo eso nos ayuda a aumentar la productividad de nuestra empresa. Entonces, bueno, la industria 4.0, desde que surgió por ahí, en Japón, por principio con un proyecto de Toyota, la industria 4.0 significa, decíamos, el uso de muchas tecnologías que han confluido o que confluyen en la industria 4.0 para poder, decíamos, establecer el uso de sistemas avanzados. Obviamente la robótica y los procesos de automatización, pero también tenemos la realidad aumentada, la detección y localización. Tenemos, obviamente, uno de los principales, digamos, vehículos para llevar a cabo la industria 4.0, que es la computación en la nube o cloud computing. Y otro elemento importantísimo, que es el que conocemos como Internet de las Cosas o el Internet de las Cosas a nivel de la industria. Entonces, decíamos, ¿cuál es el principal factor para llevar a cabo la industria 4.0 y de ahí saltar, decíamos, a lo que vamos a conocer como fábricas inteligentes? Bueno, la evolución de la manufactura, en donde pasamos de una evolución física, intentamos hacer una producción de masa a través de mecanización, hacia un proceso de automatización y finalmente una evolución virtual. Es decir, hacemos énfasis y hacemos uso en los datos, la información y el análisis para aumentar la productividad de la empresa. Ese es realmente, digamos, el sentido de la industria 4.0 en la actualidad. Ya conocíamos los procesos automáticos, pero los llevamos a un punto todavía mayor. Y hay dos elementos que son importantísimos en este caso. Entonces, la fábrica inteligente es uno de los reflejos de lo que conocemos como industria 4.0. Decíamos, hay otros, el Internet de las Cosas, la interconexión de dispositivos, la intercomunicación, etcétera. La fábrica inteligente es un reflejo de eso. Entonces, ¿qué es una fábrica inteligente? Bueno, una fábrica inteligente es una planta productiva que cuenta con muchos sistemas, todas esas tecnologías, sobre todo digitales, pero lo más importante, que pueden interactuar entre sí al interior y al exterior de la fábrica. Al interior, ¿cómo? Conociendo a detalle todos los datos que se producen, toda la información que se produce. Y al exterior, compartir esa información con elementos externos, proveedores, cadenas de suministro, etcétera. ¿Qué sucede? Decíamos, estos sistemas, la importancia de una fábrica inteligente no solo radica en la ejecución de los sistemas, sino que también radica en que comparten la información generada por los distintos departamentos. Entonces, es aquí que
la integración de esa información es esencial. Integramos información que viene ¿desde dónde? Viene desde producción, viene desde mantenimiento, viene desde control de calidad, y de manera externa podemos compartirla o podemos interactuar, retroalimentarnos, con la capacidad de los sistemas que tienen los proveedores, los clientes, entidades gubernamentales, etcétera. Ese es uno de los factores importantísimos de las fábricas digitales. ¿Cuáles son los componentes de una fábrica digital? Pueden ser muchos o pueden ser pocos. Son aquellos que nos hacen, decíamos, aumentar la productividad de nuestra empresa. Empezando por un elemento esencial. Normalmente un elemento esencial es la computación en la nube. Podemos usar sistemas que son remotos, almacenar información ya sea localmente o en la nube. Podemos interactuar con sistemas híbridos, sistemas que tienen información en la nube o información en la propia planta, inteligencia artificial, realidad aumentada, grandes datos, realidad virtual, etcétera, etcétera. Existen muchos componentes que generan una fábrica inteligente. Pero ¿cuándo cumplimos el propósito, la premisa de la fábrica inteligente? Bueno, lo hacemos cuando esa fábrica inteligente es capaz de colectar, tomar esa información, analizarla y producir a partir de ese análisis información valiosa para el aumento de la productividad, para el aumento en la calidad, del producto, para el aumento de la producción, la disminución de costos, la disminución, por ejemplo, de de desechos, etcétera, etcétera. Entonces, no existe en realidad un número definido de componentes que debe tener una fábrica digital. Depende mucho de las necesidades que tenemos como empresa. Lo que sí es importante es definir un poquito los componentes a través de etapas o capas en donde sabemos qué sucede con los sistemas en una fábrica inteligente. Y esto es cómo, bueno, nos damos cuenta que vamos, insisto, desde una capa física hasta una capa virtual, comenzando con la capa de percepción. ¿Qué sucede? Colectamos los datos de una planta, de una planta productiva, colectamos los datos de una máquina, colectamos los datos de las tarjetas de los empleados, colectamos los datos de información de la cadena de suministro. Es decir, tenemos una capa de percepción desde sistemas físicos, que pueden ser sistemas físicos como móviles o sensores instalados en maquinaria. A través de eso, establecemos un proceso de integración, un proceso en donde puede ser a través de redes, puede ser a través de Wi-Fi, puede ser una red alámbrica, etcétera, puede ser una red inalámbrica, y ahí es donde hacemos un modelo semántico, es decir, establecemos todos los mecanismos para integrar toda la información que estamos colectando. Una vez que tenemos esa capa semántica, que sabemos cómo vamos a integrar esa información, entonces establecemos un modelo o una capa de aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos todo el software necesario, todo el equipo necesario para colectar esa información, hacer el análisis de esa información y generar resultados. Vamos a poner un ejemplo. Yo colecto información sobre, tengo una fábrica de autos y colecto información sobre el uso de los autos. Los autos me están enviando información a través de un sistema de señales, me está enviando información acerca de los usos más frecuentes de los autos que están en uso. De ahí, ¿qué hago? Colecto esa información, interpreto cómo es que se usan los autos que tengo en uso, y a través de ahí puedo hacer muchísimas cosas. Puedo establecer si hay fallas en el sistema de frenado, si hay fallas en el sistema de aceite, puedo detectar, y eso se produce, se traduce, en proyectos, por ejemplo, para mejora del sistema de frenado. Eso se puede traducir en mejoras a los sistemas de seguridad. Eso se puede traducir en mejoras para satisfacción del cliente, es decir, una mejor experiencia del usuario, de los usuarios de mis autos. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que hago todo ese proceso toda esa información se va a traducir y se va a aplicar en nuevos proyectos de mejora, ajustes en la maquinaria, obviamente, para generar las nuevas piezas. Hay un elemento que se comparte en toda la fábrica.
Toda la fábrica sabe qué sucede en todo momento, en todos los procesos productivos. Decíamos, ya sea desde el uso, desde los usuarios, la mejora de la calidad del producto, etcétera. Y todo eso se hace básicamente a través de software, a través de sistemas digitales. ¿Y qué sucede? Al final se traduce a lo que conocemos como la fábrica inteligente, en donde ya tenemos el conocimiento y establecemos la toma de decisiones. Son, digamos, las capas básicas de una fábrica inteligente. Ahora, entonces, ¿qué capacidades tiene una fábrica inteligente? Bueno, pues básicamente, ¿cuál? Decíamos, la capacidad de descubrir mejoras potenciales, minimizar obviamente las tareas manuales y optimizar el rendimiento, tomar mejores decisiones al respecto en la operación tanto estratégica como táctica como técnica. La capacidad de hacer ajustes técnicos y tácticos de manera oportuna. Por ejemplo, si yo colecto datos de un cierto dispositivo, de un cierto elemento de maquinaria y sé que está sufriendo un desgaste porque lo veo en los datos, tengo la capacidad de hacer un mantenimiento preventivo. Ese es uno de los casos más comunes de las fábricas inteligentes, en donde yo ya sé que una máquina está a punto de llegar a su capacidad o está bajando su capacidad óptima y tengo que hacer un mantenimiento preventivo. ¿Cómo? Colecto la información, interpreto la información y el mismo sistema me da una alarma o, bueno, un aviso. Me avisa o me alarma acerca de un posible problema potencial en un elemento de maquinaria, por ejemplo. Tengo la capacidad para innovar y mejorar productos existentes, que era lo que comentábamos hace un rato. Podemos colectar información que nos dé visos sobre la experiencia del usuario, qué es lo que al usuario le gusta, pero sobre todo, qué es lo que al usuario no le gusta. ¿Qué tengo que modificar de ese producto? Toda esa información se va a diseño y eso genera el diseño de un mejor producto y obviamente un diseño de mejores mecanismos de control de calidad. Y también, ¿qué sucede? Una capacidad para lograr una mayor eficiencia en el uso de energía y disminuir los desechos. Todo esto con el uso, insisto, de información. Aquí la clave es información e integración. Al final, bueno, ¿en qué se traducen como beneficios generales? Pues decíamos, lo que habíamos establecido acerca de la innovación, que son finalmente los objetivos centrales. Mayor productividad, mejor eficiencia de costos, escalabilidad, una mejor flexibilidad en las líneas de producción. Puedo modificar líneas de producción. Puedo escalar si veo que eso es necesario. Si estoy viendo que estoy llegando a puntos críticos en donde tengo que escalar la producción. Transparencia en el uso de la información. Transparencia en cuál es el estado de la producción. La simplificación para la obtención de recursos. Una mejor comunicación. Mayor seguridad laboral, si yo establezco cuáles son los ambientes más seguros y cuáles son los sistemas de seguridad. Hay fábricas que, por poner un ejemplo, tienen sistemas de lo que conocemos como realidad aumentada, en donde un trabajador se coloca unas gafas, las gafas tienen un sistema de visualización de datos y cuando el usuario está... cuando el trabajador tiene sus lentes, lo que está sucediendo es que él ve imágenes y ve datos sobre las cosas que están sucediendo a su alrededor y en muchas ocasiones incluso alertas de seguridad. No pasar por cierto pasillo o detenerse porque viene un montacargas. Es decir, existen distintos mecanismos para establecer una mayor seguridad laboral. Y bueno, todo, de nuevo, todo se establece ¿para qué? Para una mayor calidad de productos y servicios, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Todo se ve muy bien, se ve muy fácil, pero tiene sus retos. ¿Cuáles son los retos esenciales para el establecimiento de una fábrica inteligente? Bueno, digamos que todo está en la elaboración de ¿qué? El primer reto es elaborar un plan apropiado.
en donde nosotros realmente identifiquemos cuáles son los objetivos de negocio y que los objetivos de negocio coincidan con la tecnología que tenemos o con la tecnología que pretendemos implementar para que trabajen en coordinación. Básicamente lo que necesitamos es tener una idea clara de cuál es lo que queremos, cuáles son los principales objetivos que tenemos trazados y que contamos o podemos contar con la tecnología necesaria para llevarlo a cabo. ¿Qué tiene que incluir también ese plan? Bueno, decíamos, como reto, el reto es incluir en ese plan una adecuada selección y adquisición de los elementos tecnológicos. Obviamente, a veces eso incluye la consulta con expertos si es necesario. Es importante no querer hacerlo todo. Es muy probable que no tengamos todas las respuestas tecnológicas basadas en los planes de negocio que tenemos. Bueno, entonces vamos y generemos la consulta con expertos si es necesario. Y finalmente, bueno, obviamente elaborar un método coherente e incluyente en donde todas las áreas técnicas y de negocio participen, no solamente las que están involucradas en el área de producción, pero también las de negocio. ¿Por qué? Insisto, porque tratamos con información y necesitamos que esa información fluya de manera transparente y de manera efectiva a través de todas las áreas de negocio. Estos son, digamos, 3 retos importantes que hay que tomar en cuenta cuando tenemos visualizado un proyecto de tecnología de una fábrica inteligente. Y bueno, obviamente, pues vamos a hacer un poquito de comercial. Una de las partes que nosotros hacemos es precisamente esa. Nosotros hacemos servicios de evaluación, selección de software empresarial y ayudamos, por ejemplo, en la auditoría de implementación. Entonces, ese es uno de los roles que nosotros tenemos, ese es uno de los roles y en los cuales tenemos más de 25 años de experiencia. Ahora, para poner un ejemplo, ya hablamos sobre los beneficios, ya hablamos sobre las ventajas. Para poner un ejemplo de una fábrica inteligente totalmente en marcha. Por ejemplo, tenemos el caso de Audi, ¿no? El caso de Audi es de la primera fábrica inteligente de Audi es un caso ejemplar. Si podemos ver en la imagen, tenemos que, por ejemplo, tenemos que todos los servicios o todos los elementos de operación de la fábrica están totalmente interconectados y todos están basados, decíamos, en la colección de los datos que podemos obtener de la fábrica inteligente, desde el contenedor, en donde vemos, por ejemplo, desde el elemento contenedor, en donde vemos cómo los primeros elementos de ensamblaje entran a la línea de producción. Colectamos esa información, siempre sabemos cuáles fueron las piezas que entraron a producción, cuáles son las piezas, cómo se están manejando, en qué proceso van, en qué estado de producción van. Cómo se mueven a través de toda la planta. Sabemos la posición exacta de cada uno de los elementos o de cada una de las piezas dentro de la planta. Tenemos un departamento de diseño, si lo podemos ver en la parte inferior izquierda, en donde a través de datos estamos estableciendo diseños virtuales, hacemos simulación y toda esa simulación está hecha a través de datos, a través de grandes cantidades de información que colectamos, tanto de la colección de lo que tenemos en producción, de las piezas y para generar nuevos diseños basados, decíamos, en las experiencias del usuario. Y así, si podemos ver, todos los elementos están interconectados. No hay un cabo suelto, por decirlo así. Todo está íntimamente relacionado. Sabemos en todo momento qué está sucediendo con cada pieza, con cada elemento de diseño, con cada estado del diseño de un producto. Sin embargo, bueno, ese es uno de los casos más comunes. Uno de los casos más comunes es, por ejemplo, la industria automotriz, que es un caso muy común. Sin embargo, hay un caso que pongo como referencia aquí sobre un proyecto de un caso agrícola, en donde, como podemos ver, no establecemos un proceso inteligente solamente para grandes, vamos a decirlo, para grandes sistemas de producción. Lo podemos hacer en este caso, para un caso agrícola. Tenemos, por ejemplo, si vemos de abajo hacia arriba,
tenemos, por ejemplo, el trabajo de la gente en the farm, se me olvidó el término en español. Tenemos, por ejemplo, la colección de todos los datos. ¿Qué está sucediendo con los trabajadores? ¿En qué están trabajando? ¿Cuál es el estado? Si estamos en un proceso de plantación de semillas, si estamos en un proceso de recolección, etcétera, etcétera. Todos esos datos van a través de la segunda capa, que es lo que conocemos como actuador, o los servicios de recepción. ¿Qué podemos checar? Podemos checar cómo crecen las plantas, a qué ritmo de crecimiento tienen, qué ritmo de riego tienen, cuáles son los procesos, y todo eso lo captamos, que era lo que estábamos viendo en un esquema anterior. Una vez que tenemos eso, toda esa información que se capta se va a una capa semántica en donde colectamos toda esa información que va hacia la última capa, que es un servidor central. ¿Y qué hacemos? Bueno, tenemos un proceso de monitoreo y control y predicción del sistema agrícola. ¿Qué está pasando con nuestra plantación? Si estamos sembrando cualquier producto agrícola que estemos sembrando, ¿a qué ritmo crece? Y y más aún, ¿qué podemos prever que va a suceder? ¿Cuánto prevemos que podemos cosechar si todo marcha bien? ¿Cuál creemos que es el ritmo de crecimiento y para cuándo creemos poder cosechar el producto? ¿Cómo aumentamos cuál es el mejor uso de fertilizantes que podemos establecer? Entonces, quise mostrar dos ejemplos totalmente opuestos para establecer que el proceso de una fábrica inteligente o un proceso inteligente de producción no necesariamente tiene que aplicarse a un sistema de alta tecnología. Se puede aplicar prácticamente a cualquier entorno en donde nosotros tengamos la intención de producir algo. Y bueno, ya que establecimos todo este contexto de lo que son las fábricas inteligentes y cuál es el potencial, vamos a hablar un poquito de qué está sucediendo con las fábricas inteligentes en Latinoamérica. Y bueno, esto es importante para saber cuáles son las condiciones, cuáles son las condiciones en la región. Más aún, si lo consideramos post-COVID, es decir, después de lo que ha sucedido con el COVID. Todos sabemos que a raíz de la pandemia, los sistemas de producción se vieron totalmente afectados. Y obviamente hubo ganadores y perdedores. Países desarrollados, como Norteamérica, Europa, tuvieron el suficiente desarrollo para sobreponerse y establecieron, se vio a través de los últimos 3-4 años, un aumento en el uso de tecnologías avanzadas para la producción. Si bien ya tenían un sistema de tecnología avanzada, este se vio en aumento. Sin embargo, en Latinoamérica y el Caribe tienen un aspecto, pues, único en este sentido. Tenemos que tomar en cuenta que en América Latina y el Caribe, este es un estudio de la CEPAL, podemos ver que la productividad en los ámbitos de producción todavía tiene cierto hueco. Si nosotros consideramos, por ejemplo, la productividad agregada o total y la comparamos con la productividad en los medios de manufactura, vemos que todavía hay algunos huecos, tenemos un rezago, y esa es una realidad de la región. Hay un rezago en términos de la productividad en algunos aspectos de manufactura, probablemente no en todos. Sabemos que muchos países en Latinoamérica tienen algunos sectores de producción muy elevados. Por ejemplo, hablamos de México con el sistema de automotriz, en donde se maquilan muchísimos productos automotrices, y así tenemos otros ejemplos. Sin embargo, existe un rezago en ese sentido.
Esto la propia CEPAL lo dice, ¿no? Dice, en el sector manufacturero, la transformación digital en América Latina y el Caribe se encuentra aún en etapas iniciales. Es cierto que el COVID nos obligó un poco a cerrar un poco ese hueco. Sin embargo, todavía tenemos algunos aspectos en donde ninguna de las economías de la región realmente se consideran punteros en el ámbito de la digitalización. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si pretendemos poner una fábrica digital, dependemos mucho de que tengamos la infraestructura gubernamental y de Estado y también social para establecer un proceso de digitalización. En este caso, efectivamente, países solamente como Brasil, México y Argentina han sido, digamos, punteros en el sentido de la digitalización, mientras que algunos otros países han sufrido un cierto rezago en esos procesos de digitalización. Sin embargo, a través, en el último año, los 2 últimos años, de manera personal y con la investigación que he hecho, he visto que algunas regiones del país están, de Latinoamérica, están realmente haciendo esfuerzos importantes para, digamos, cerrar ese hueco. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Ecuador con su agenda digital. Una agenda digital, por cierto, que Colombia ya tiene tiempo trabajando, una agenda digital, una iniciativa gubernamental. Uruguay, por ejemplo. Entonces vemos que existe, aún a pesar de estos rezagos, existe un fuerte interés, un creciente interés en establecer las condiciones adecuadas para aumentar los procesos de digitalización que vinculen y mejoren el establecimiento de fábricas digitales o de tecnologías en general de producción. Entonces, bueno, para eso decíamos, se está trabajando mucho. Muchos países en Latinoamérica actualmente están trabajando en generar los ecosistemas propicios. Por ejemplo, tener una infraestructura y una conectividad adecuada, incrementar los procesos de conectividad, no solamente a nivel social, sino a nivel industrial, porque si bien sabemos que actualmente existe interconexión a nivel social, me refiero a nivel del consumidor, tenemos que fortalecer esa infraestructura a nivel industrial. Mejorar, obviamente, o establecer una buena regulación y normativa. Decíamos, esto está pasando con los sistemas de gobierno digital, por ejemplo, etcétera, y lo que está pasando a través de la gobernación o gobernanza e institucionalidad. Que los gobiernos realmente estén estableciendo las políticas necesarias para llevar a cabo o para facilitar la implementación de nuevas tecnologías. En este sentido, decíamos, a pesar de que existe un rezago, estamos viendo que las condiciones están cambiando. Y esto lo platicamos al inicio del webinar, al inicio de este webinar. Vamos a hablar un poquito en el caso de México, por ejemplo. Está pasando, dadas las condiciones geográficas y políticas, y obviamente al grave conflicto o al gran conflicto, no solamente económico, sino político con China, por ejemplo, y con Oriente en general, se está impulsando lo que se conoce como el nearshoring o el poder restablecer la manufactura de productos especialmente norteamericanos, establecer la manufactura de manera más cercana, en una región más cercana, no solo geográficamente, sino más cercana ideológicamente. No solo a nivel económico, sino a nivel político. Y eso se está reflejando, por ejemplo, en México con el anuncio de la primera megafábrica de Tesla, en donde lo que está sucediendo es que inversionistas como Elon Musk y muchos otros están buscando regiones, particularmente en Latinoamérica, para poder establecer sus nuevas plantas de manufactura. Y esto genera un potencial increíble, no solamente para aquellos que van a ser afectados directamente por la megafábrica, es decir, empleados, etcétera, sino para todos los servicios adicionales que van a generar o que van a requerir a través de esas megafábricas, de esas nuevas fábricas inteligentes. Van a requerir
subproveedores, van a requerir nuevas cadenas de suministro. Sin embargo, para poder, por ejemplo, ser un proveedor de Tesla, para poder ser un proveedor de una de estas industrias, tenemos también que ser competitivos y tenemos que generar o tenemos que tener las condiciones de infraestructura necesarias. Entre ellas, decíamos, los procesos de fabricación inteligente. Ahora, una pregunta que me hace mucha gente es, bueno, sí, pero pues si yo tengo una pequeña fábrica y la verdad es que pues no tengo los recursos de Tesla, no tengo los recursos de GE, no tengo los recursos de Microsoft. No, sí, efectivamente, probablemente no los tenga. Sin embargo, en la actualidad existen tecnologías al alcance de un sector, digamos, medio y medio, un sector pequeño, medio de producción, que puede hacer uso de ciertas tecnologías. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de esto tenemos distintos, ¿no? De proveedores que en la actualidad ofrecen ya soluciones tecnológicas de software, especialmente ERPs, que ya tienen la capacidad de interconexión con sensores, con toda una infraestructura de fabricación inteligente, toda la infraestructura para Internet Internet de las cosas, y tenemos distintos. Aquí yo solo menciono 4, no, solamente por mencionarlos, no tenemos ningún interés, pero es solo mencionar, por ejemplo, productos como Epic or Kinetic, como Infor Enterprise Cloud o como IFS Cloud, que lo que hacen es ayudar a empresas que no necesariamente son grandes, que no necesariamente son las grandes empresas, para establecer procesos de producción mucho más inteligentes. Entonces, en la actualidad existen, obviamente, algunas soluciones más al alcance de nosotros. Y bueno, finalmente, ya que pues platicamos acerca de las fábricas inteligentes, la conclusión es un poco, bueno, pues qué hacer y cómo empezar. Partiendo de la base de que no existe pues marcha atrás en nuestros países de Latinoamérica, porque en realidad no existe marcha atrás y no podemos hacer más grande, decíamos, ese hueco entre los países desarrollados y nosotros y ser más competitivos. Pues para poner en marcha una fábrica inteligente, pues sí, no es fácil, pero pues tampoco es imposible. Obviamente requiere el esfuerzo y compromiso en todos los niveles de la organización y requiere efectivamente de una investigación seria y una evaluación de las tecnologías que son más apropiadas para nosotros, no las más poderosas, no las más caras, no las más sofisticadas, las que son necesarias, y eso requiere una investigación de cuáles son las capacidades que realmente requerimos, cuáles son obviamente basado en el presupuesto que tenemos, y cuáles son los problemas que es más importante atacar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un proyecto de fábrica inteligente, no se trata de poner la fábrica inteligente de un solo pincelazo. Normalmente son iniciativas que requieren, no tienen que ocurrir solo una vez. Son sistemas que se pueden hacer en etapas. Normalmente, ¿qué hacemos? Bueno, definimos un proceso de producción específico que queremos automatizar y nos encargamos de él. No tenemos que hacerlo todo en una sola, no tenemos que presentar todo en una sola exhibición. Podemos hacerlo en etapas, podemos hacerlo, ya sea, llámenle con un sistema ágil o con un sistema Scrum o con un sistema de proyecto en porciones. Lo que podemos hacer es, yo siempre digo, pensar en grande, pero empezar en pequeño. ¿Qué quiero? Bueno, voy a automatizar qué proceso de producción. No sé, voy a automatizar mi línea 1 de proceso de ensamblado y lo hago, la integro. Una vez que termino eso, evalúo el éxito de esa parte, entonces voy a otro elemento. Cuando termino, lo integro a mi propio sistema de fábrica inteligente hasta llegar a ese objetivo que tengo, ¿sí? Y decíamos, ¿por qué? Porque tampoco requiere que las actividades del negocio existente se interrumpan o se pausen. No es necesario. En la actualidad, con algunos mecanismos, podemos hacerlo de tal manera que se presenten las menores disrupciones posibles, las menores interrupciones posibles.
tratar de hacerlo lo más suave posible. ¿Y cómo? Esto lo hacemos en etapas, no lo hacemos, decíamos, con un solo gran proyecto. Hacemos los proyectos de acuerdo a las necesidades de negocio. ¿Cuáles son nuestras prioridades y cuáles son los negocios? O cuáles son las metas que quiero alcanzar. Incluso, si quiero ser todavía más cauto, ¿cuáles son aquellos casos en los que puedo implementar un proceso de fabricación inteligente sin riesgo o el menor riesgo de que si algo sale mal, si hay algún problema, la afectación sea la menor posible? Puedo tomar las dos visiones. En fin, en la actualidad, si bien es difícil, es posible establecer una buena mecánica de fabricación inteligente en Latinoamérica. Y bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Podéis levantar la mano accionando, es lo mejor, levantando la mano, accionando el iconito levantar mano del panel de control, y así os abro el micro para... Perdón, antes en lo que abres el micro, yo quería pedirles, no sé, a los asistentes, si es posible que ustedes tienen algún proyecto en mente o tienen ya algún pequeño proyecto, si pudieran mandarme un pequeño mensaje y si quisieran platicarme su experiencia, para mí sería genial. Dado que, bueno, como yo me dedico a esto, a investigar sobre la industria, me gustaría mucho conocer acerca de si ya tuvieron una experiencia con esto o si tienen un plan y cuál es el interés primordial. Vale, pues ahí tenemos, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control. Animaros, tenemos unos minutos. Ahora que tenemos aquí a Jorge a mano, podéis intervenir vía micrófono. No se ve la webcam, o sea que tranquilos, pero siempre es mucho más directo que hacerlo por escrito, que además cuesta más. Venga, animaros, accionar el iconito levantar mano del panel de control. Hay una mano levantada, pues la levantáis y así yo sé que queréis intervenir vía micro y yo os abro el micro, ¿vale? Bueno, vamos a ver. No tengo ninguna mano levantada. Bueno, pues mientras se van animando... Mira, sí, aquí tengo una mano levantada. Vamos, a ver, Carlos, te voy a abrir el micro. Ahí estamos. Carlos, tienes ahora que desmutarte. Carlos Alejandro, sí. Perfecto, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Adelante, Carlos. ¿Desde dónde nos llamas, Carlos? Gracias, es de México. No. ¿Sí? Jorge, mira, yo creo que mucho de lo que sucede aquí en México actualmente es impulsar la pequeña empresa. Claro. Micros, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos recomendarías para concientizar a la alta dirección con esto? ¿Te refieres a qué, cómo les vendes la idea? Exactamente. Sí, es correcto. Bueno, fíjate que, bueno, híjole, ese es siempre un reto, esa es la verdad. Porque obviamente como es natural, sobre todo en empresas pequeñas y medianas, pues el principal problema, bueno, en todas el dinero es el principal problema, pero en este caso es un poco el uso de recursos, ¿no? Y el tratar de ser lo más eficientes posibles. Yo creo que una de las condiciones o uno de los argumentos en favor de esto es simplemente el peligro de salir de la competencia, el no ser competitivo. Esto ya se presentó durante la pandemia. En algunos países, sobre todo algunos fabricantes pequeños, sufrieron muchísimo debido a que no pudieron responder a las propias necesidades del mercado. No me refiero a aquellos segmentos productivos en donde desafortunadamente la pandemia generó una demanda, ¿no?, adicional, sino me refiero a aquellos que no tenían los recursos y que su producto no era una demanda de la pandemia para poder solventarlo. El primer argumento, ¿cuál es? Es permanecer competitivo.
Actualmente la competencia con Asia a futuro va a crecer. Y yo creo que es importante saber que aun cuando seamos pequeños productores, vamos a tener que ser competitivos. ¿Por qué? Porque la competencia, por ejemplo, con Asia, no tanto con Norteamérica, pero con Asia, va a ser todavía más feroz a raíz obviamente de los problemas que están sucediendo, los propios problemas geopolíticos, ¿no? Entonces, la primera es permanecer en el mercado, ser más inteligentes. Para ser más inteligentes, y esto me refiero al uso de datos y de toma de decisiones informadas para no salir del mercado. Yo creo que el primer argumento es cómo permanecer o cómo ser competitivo y cómo permanecer en el negocio siendo más inteligentes con el uso de datos y una buena toma de decisiones. Cada vez es menor el periodo en el que podemos, como dicen, tomar decisiones arbitrarias, por decirlo así. Entonces, yo creo que la primera fase es cambiar nuestra idiosincrasia, ser más inteligentes en la toma de decisiones, porque es muy fácil salir de mercado, sobre todo en la actualidad. No sé si concuerdes conmigo o tengas algún comentario adicional. No, muchas gracias, Jorge. No. Gracias a ti. Ay, no. Creo que estás en mute. Estás mutado, Daniel. Sí. Ahí está. No, decía que si queréis hacer algún comentario, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Bien. Una cosa que te quería preguntar, Jorge. Digamos lo que la puesta en marcha o la digitalización real de las fábricas, hay una serie de software que ahora, bueno, pues están, digamos, se están manejando bastante. Por ejemplo, como el software MES, por ejemplo, ¿no? El Manufacturing System para todo entiendo que este tipo de software son independientes de los ERPs, es decir, van como aparte, y en todo caso lo que tiene que haber es una integración entre, por ejemplo, un software MES o un software de gestión de mantenimiento, ¿no? Tú lo has mencionado, la importancia del mantenimiento predictivo, ¿no? En todo esto de la digitalización de las fábricas. Entiendo que hay diferentes tipos de software y que tienen que tener una integración entre ellos, pero que el ERP, siendo una parte importante, no es el único software que se utiliza. Efectivamente, la clave de las fábricas inteligentes es esa, es la integración entre distintos sistemas. En el caso, por ejemplo, de las MES, lo que los MES ofrecen es que tienen toda la infraestructura o todo el diseño adecuado para intervenir en los procesos de producción. Los ERPs tienen un enfoque más de negocio, por decirlo así, más transaccional de negocio. En el caso de un MES, muchas empresas lo que están haciendo es efectivamente integrar sus ERPs a sus sistemas de manufactura. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una estructura y una capa semántica diferente. La capa del ERP va más orientada a la visualización de con una visión de negocio, a nivel de las características necesarias para la conexión de todos los dispositivos de producción. Ahora, ¿qué sucede? Se tienen que encontrar en el medio, ¿no? Se tienen que encontrar en el medio para poder interactuar y hacer coincidir las metas, decíamos, las metas de negocio con las metas de producción. Bueno, y luego hay otra cosa que yo creo que es importante en el tema de la fabricación, es lo que ha mencionado antes Carlos. Entiendo que es que hay mucha diferencia entre, digamos, entre los tamaños de empresa, ¿no? Lo que es la gran empresa y la mediana empresa y la pequeña empresa. Y en México, por ejemplo, y en otros países de Latinoamérica, igual que en España y en Alemania, por ejemplo, tenemos casi muchas más
medianas empresas, pequeñas empresas de fabricación que grandes empresas, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante es que seguro que hay software que también se ajusta a unas u otras, entiendo, ¿no? Sí, era lo que mencionábamos hace un momentito, era lo que mencionábamos. Hay que tomar en cuenta que, en esencia, cuando comenzó, como muchos otros aspectos tecnológicos, se creía que solamente el software estaba disponible para grandes empresas. Efectivamente, hay versiones para sistemas de producción complejos, pero también en la actualidad muchas empresas ofrecen soluciones para medianas y pequeñas empresas. Es decir, probablemente no tienen todas las campanas y a nivel funcional no son muy amplias, pero sí cubren las necesidades de una pequeña o una mediana empresa. Por eso mencionábamos, por ejemplo, el caso de Epicor, ¿no? O el caso de IFS. Existen algunos otros en donde el software no es tan sofisticado, pero tiene las capacidades fundamentales para cubrir requerimientos de pequeñas y medianas empresas. Vale. Bueno, y por último, Jorge, dinos vosotros en el terreno de los fabricantes, por así decirlo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estáis trabajando desde TEC con los fabricantes? ¿Estáis ayudando al fabricante a encontrar el software adecuado? Así es. Sí, actualmente tenemos un par de proyectos en Latinoamérica con fabricantes que están haciendo su proceso de selección de software y nosotros lo que estamos haciendo es ayudándoles a seleccionar el software adecuado para sus necesidades. Yo cubro, en ese caso, yo ayudo a los managers o ayudo a los líderes de proyecto cuando tienen consultas técnicas o consultas en el área de software, ¿no? Por ejemplo, para establecer un poco, tener una idea de la arquitectura de datos, qué es lo que requieren, etcétera, ¿no? Pero tenemos un par de proyectos a nivel de usuarios de software. Y por otro lado, bueno, pues tengo un par también de proyectos en los que estoy haciendo investigación de mercado acerca de cuáles son algunas de las tendencias, sobre todo de los grandes proveedores en la nube hacia manufactura. Me refiero a sistemas como AWS, sistemas como Salesforce, que están pujando fuertemente en la industria de la manufactura. Entiendo que las opciones son muchas y vosotros podéis actuar un poquito como consejeros o como consultores, ¿no? Para Así es. fabricantes de Latinoamérica que en un momento dado quieran digitalizar todos sus procesos, ¿no? Así es, TEC lo que hace es ayudar a todas aquellas empresas que están buscando una nueva, o sea, tienen un nuevo proyecto de adquisición de software y lo que nosotros hacemos es ayudarles en eso. Tenemos no solo tenemos tenemos herramientas específicas para llevar a cabo ese estudio y bueno, también contamos con personal que tiene mucha experiencia en la selección, evaluación de software, en la ayuda por ejemplo, en la ayuda de contratos, en la auditoría de los procesos. Entonces, nosotros lo que hacemos es realmente les ayudamos en el proceso de selección, no en el proceso de instalación, que es un proceso diferente, pero sí en el proceso de selección, que de hecho, normalmente el proceso de selección muchas veces es subestimado y, y a veces ese proceso de selección resulta ser vital para el éxito no de la adquisición de un nuevo software, ¿no? De una nueva solución empresarial. Bueno, sí que con todas las opciones que hay, yo creo que es bueno que haya un coordinador. Mira, tengo aquí una mano levantada de Claudia. A ver, Claudia, te abro el micro. Hola, buenos días todavía. Hola, adelante, Claudia. Dinos desde dónde nos llamas. Desde El Salvador. Perfecto. Hola. Adelante, Claudia. Todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Ok, hola. Sí, estaba escuchando. Sí, adelante. Hablando a Jorge, muy interesante todo. Pues yo me dedico al área de informática, pues, pero estoy pues muy al pendiente de todo esto porque realmente pues estamos muy enlazados en la cercanía. Mi pregunta es, ¿qué perfil a juicio de Jorge necesitamos para las personas que estamos preparando? Yo trabajo más del lado de la academia, entonces me gustaría saber cuál sería el perfil, ¿verdad?
preparar a nuestros nuevos postulantes a estos puestos en las fábricas inteligentes. Perdón, no escuché muy bien la pregunta. Te cuento, te explico, Jorge. Yo lo he entendido. Ella trabaja, deben de tener alguna universidad o alguna escuela de formación, sobre todo de técnicos de informática, y te estaba diciendo ella, Claudia, un poco qué tipo de perfiles son los que se están pidiendo para estas fábricas inteligentes, a nivel de técnicos, de informáticos, por así decirlo. ¿Especializados en qué? ¿En qué tipo de software o en qué tipo de... También en el área industrial, porque manejamos ambas cosas. Claro, claro. Bueno, actualmente una de las cosas que hemos visto, es que hay, curiosamente, va a haber un énfasis enorme en el manejo de soluciones de software. Esa es la primera. Más que programadores, una especialización en, digamos, una combinación de expertise entre soluciones de software y el conocer acerca de la industria de manufactura, conceptos básicos en el uso de manufactura, más que, por ejemplo, programadores o gente que codifique. Si bien sí es importante la codificación, yo creo que a futuro va a ser una combinación de gente que si bien tiene digamos, un background o un pequeño proceso o conocimiento de codificación, más en el uso del software enfocado a la industria de la manufactura. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden tener cursos específicos de ciertos productos de manufactura, de ciertos procesos de manufactura, en general, conceptos de manufactura, eso va a ser muy importante. Y adicionalmente, creo yo que sí una especialización, sobre todo en minería de datos, por ejemplo, en minería de datos, un poco de inteligencia artificial, aunque sea a nivel básico, pero que se tengan esos conceptos para un futuro. Esa es una de lo que nosotros hemos visto en el mercado y por supuesto obviamente aquellos que tienen un poco de experiencia en la puesta en infraestructura de hardware, ¿no? Redes, sensores, que conozcan del Internet de las cosas. Eso también está teniendo también un poco más de auge, sobre todo en ese sentido. Muy bien, muy bien. Claudia, adelante, si quieres decir algo. Sí, no, gracias. Pues sucede de que nosotros pues estamos en constante pues pensamiento de crear nuevas carreras y tenemos ese perfil ahorita, ¿verdad? Hacia dónde está apuntando y con todo este cambio vertiginoso de la digitalización y esto que pues las industrias también están inmersas en esto, pues estamos poniendo atención en eso, ¿verdad? Entonces, claro. qué mejor que escuchar a un experto que me diga, que me guíe por dónde yo me tengo que ir. Sí, yo creo que... perdón, Daniel, adelante. No, le quería preguntar a Claudia ¿qué trabajas? ¿En una universidad? ¿En una escuela de negocios? En una universidad. Oh, perfecto. Sí, yo creo que es importante si pueden, por ejemplo, hay muchas universidades en Norteamérica, en algunos países de América, en donde están estableciendo convenios con empresas de software y esos convenios establecen cursos que los preparen para tener, por ejemplo, cierto expertise en ciertas soluciones de software. Eso se está haciendo muy común. Tiene ventajas, tiene desventajas, pero yo creo que sí es importante para darles una mejor preparación a los muchachos. Ok, gracias a ambos por la respuesta. Muy bien, Claudia, pues No, ahí de tienes qué, el fue un placer. contacto de Jorge y efectivamente yo creo que puede ser, nosotros tenemos mucha relación, mucha audiencia por parte de universidades latinoamericanas, de hecho ya hemos llegado a acuerdos con algunas y efectivamente el manejo de herramientas de software aplicadas a la industria, simplemente con eso, ahí tenéis un terreno tremendo y se puede llegar a acuerdos porque los fabricantes de software están encantados de tener alumnos que sepan manejar esas herramientas, ¿no?
Ok, vale, pues no veo ninguna mano más levantada, Jorge. Así que nada, pues oye, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por tus explicaciones súper interesantes. Y nada, pues por aquí te esperamos en breve. No, pues muchas gracias por recibirme y estamos al pendiente. Cualquier cosa. Y bueno, si pueden, deseamos ahí en su línea de comentarios, si quieren a alguien platicar, deseamos acerca de alguna experiencia, sus experiencias, con todo gusto estamos abiertos. Bueno, lo que más me ha sorprendido de tu exposición es el ventilador que tienes detrás. Allí en Montreal Ay, también hace caray. calor. Oh, ahorita sí. Ahorita sí. Y recuerda que tenemos otro problema, los incendios forestales nos están, Hostia, es verdad, sí, sí, es cierto, es cierto. estamos entre el calor y los incendios, pero bueno, ahí Bueno, estamos, al pie del ok, cañón. pues nada, yo desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, aquí en España, pues nada, me despido y hasta la próxima con un nuevo webinar con nuestros amigos de Tech. Un saludo. Hasta luego, gracias.